En el corazón de las tierras áridas, donde el sol cuenta historias en la piel de la gente y el viento susurra secretos entre los trigales, se desarrolla nuestro relato de hoy. Es una historia sobre la sabiduría, la pereza y una lección tan dura como la tierra misma. Antes de sumergirnos en ella, si crees que la sabiduría debe compartirse como el pan, te invito a compartir esta historia con alguien que necesite escucharla. Tu simple gesto puede encender una luz en el camino de otro. En un pueblito seco y polvoriento, donde los campos de trigo se mecían como un océano dorado bajo el sol, vivía un viejo granjero. Era un hombre forjado por el trabajo, con la espalda encorvada por décadas de sembrar y cosechar, y unas manos que parecían cortezas de árbol. Su hogar era una humilde casa de adobe, con un techo de tejas rojas que el sol había desteñido, y a un lado, un granero que olía a tierra y a grano guardado. Ese granero era su santuario, donde descansaban sus herramientas, la azada, la hoz, compañeras fieles de toda una vida de esfuerzo. Bajo ese mismo techo, pero en un mundo completamente distinto, vivían sus 3 nietos. Ya no eran niños, pero la madurez aún no había echado raíces en sus almas. Eran jóvenes fuertes, con brazos capaces de levantar el mundo, pero con corazones llenos de una profunda pereza. El mayor, de 20 años, caminaba con el pecho inflado y la barbilla en alto, como si fuera el dueño de la tierra que pisaba. Su orgullo era más grande que el granero, y su pasatiempo favorito era dar órdenes a sus hermanos menores, órdenes que él mismo nunca cumplía. El del medio, con 18 años, vivía en una burbuja de risas y bromas. Encontraba un chiste hasta en el zumbido de una mosca y se burlaba de todo, especialmente del trabajo. Su risa era constante, pero vacía, porque nunca venía del gozo del deber cumplido. Y el menor, de apenas 15, era blando como el pan recién horneado. El mundo parecía darle un sueño perpetuo. Siempre prometía ayudar, siempre juraba que se levantaría temprano, pero sus promesas vivían en un país lejano llamado mañana. Cada día, la rutina era un testamento de este contraste. El abuelo se levantaba antes de que el primer gallo cantara. Encendía el fogón de leña, calentaba un café ralo pero reconfortante, y salía al campo con la hoz al hombro mientras el mundo aún dormía. Caminaba entre las espigas doradas, el rocío mojando sus botas, y trabajaba. Cortaba el trigo, reparaba las cercas, cargaba sacos pesados sobre su espalda cansada y los apilaba con orden en el granero. Trabajaba solo, en un diálogo silencioso con la tierra que tanto le había dado. Mientras tanto, sus nietos, los herederos de ese esfuerzo, ¿qué hacían? Nada. Dormían hasta que el sol estaba alto y quemaba. Y cuando por fin se levantaban, su única actividad era sentarse en el porche, a la sombra, a lanzar piedritas a un cubo con agua o a ver pasar las nubes, como si esperaran que del cielo cayeran monedas de oro. Cuando el abuelo regresaba a mediodía, cubierto de sudor y con el polvo del campo en los ojos, los encontraba exactamente en el mismo lugar. Discutiendo sobre tonterías, riendo a carcajadas por nada, viviendo una vida prestada. Levántense, holgazanes, les gritaba a veces, apoyándose en su bastón de madera. El trigo no se va a cosechar solo. El mayor, con su aire de patrón, respondía sin moverse, usted ya trabajó mucho, abuelo. Es tiempo de que descanse. El del medio, con una sonrisa traviesa, añadía, así es, viejo. La tierra puede esperar un poquito más. Y el menor, bostezando, murmuraba con los ojos entrecerrados, mañana, abuelo. Mañana sin falta le ayudo, se lo prometo. El abuelo los observaba. A veces suspiraba con tristeza, otras negaba con la cabeza con resignación. Pero últimamente, había dejado de gritar. En su lugar, una pequeña sonrisa pícara se dibujaba en sus labios.
Una sonrisa que guardaba un plan, una última lección. Ya aprenderán, pensaba para sus adentros. La vida, tarde o temprano, les enseñará. Y ese día llegó. Una tarde, el cansancio acumulado de toda una vida venció al viejo granjero. Una tos profunda y seca lo sacudió, como si quisiera arrancarle el último aliento. Con pasos lentos, caminó hasta su cama, se sentó en el borde y con una voz que era apenas un susurro, pidió que llamaran a sus nietos. Los tres entraron a la habitación arrastrando los pies, sin ninguna prisa, con una mezcla de curiosidad e indiferencia. El cuarto estaba en penumbras, iluminado apenas por una vela que proyectaba sombras danzantes en las paredes de adobe. El abuelo, recostado, los miró uno por uno, y su voz sonó grave, como un eco del pasado. Cuando yo muera, comenzó, haciendo una pausa que capturó la atención de los tres al instante. Sus oídos se aguzaron. Derriben esta casa. Tírenla abajo por completo. Porque justo debajo de sus cimientos encontrarán un baúl. Y en ese baúl está todo lo valioso que poseo. Los nietos se quedaron helados. El mayor abrió los ojos de par en par, la sorpresa dando paso a un cálculo rápido en su mente. El del medio sonrió, como si el abuelo acabara de contar el mejor chiste de su vida. El menor se mordió el labio, la emoción dibujada en su rostro. Ninguno lloró. Ninguno suplicó, no nos deje, abuelo. En sus mentes, solo dos palabras resonaban con fuerza, ahogando cualquier otro sentimiento, baúl y valioso. El abuelo los miró una última vez. Con esa misma sonrisita casi imperceptible, cerró los ojos y se despidió del mundo en silencio. El pueblo entero acudió al velorio. La pequeña sala de la casa se llenó con el murmullo respetuoso de los vecinos. Las mujeres, con sus rebozos cubriendo el dolor, llevaron flores silvestres. Los hombres, sombreros en mano, compartieron silencios y recuerdos. Se nos fue un hombre de trabajo, dijo un anciano. De los de antes, de los buenos, añadió otro. Que Dios lo tenga en su santa gloria, murmuró una mujer mientras se persignaba. Los tres nietos estaban allí, de pie, como estatuas. El mayor mantenía un rostro serio, pero no era la seriedad del duelo, sino la de la anticipación. El del medio, aburrido, contaba las llamas de las velas. Y el menor no dejaba de mirar hacia la puerta, como si esperara que el futuro entrara por ella en cualquier momento. Al día siguiente, llevaron el ataúd al pequeño cementerio del pueblo. El polvo del camino se levantaba con cada paso, las campanas de la iglesia doblaban con una lentitud solemne. El cura rezaba sus letanías. Y los tres nietos caminaban detrás, sin derramar una sola lágrima. Cuando la caja de madera descendió a la fosa y la primera palada de tierra cayó sobre ella, el mayor se inclinó hacia sus hermanos y susurró, «Mañana empezamos». El del medio sonrió de lado. Sí, como él dijo. Derribaremos la casa. Y el menor, con los ojos brillantes de codicia, agregó en un hilo de voz, seguro que es oro. Seremos ricos sin volver a mover un dedo. Mientras todos rezaban por el alma del abuelo, ellos ya soñaban con el tesoro que, según creían, les cambiaría la vida para siempre. A la mañana siguiente, cuando el cielo apenas comenzaba a teñirse de luz, los tres hermanos se levantaron con una energía que el abuelo jamás les había visto. No era el entusiasmo por el trabajo, sino la ansiedad febril por la recompensa. «Hoy cambia nuestra suerte», exclamó el mayor, golpeando el suelo con el pie. «Hoy dejamos de ser pobres», añadió el del medio con su risa nerviosa. «Hoy encontraremos el tesoro», concluyó el menor, casi sin aliento. Agarraron picos, martillos y una pesada barra de hierro. Salieron al patio y contemplaron la casa.
Esa misma casa que les había dado refugio, que había sido su único hogar. Pero no había nostalgia en sus miradas, solo la imagen de un baúl enterrado. Sin pensarlo dos veces, comenzaron la destrucción. El sonido de las tejas rompiéndose contra el suelo fue el primer golpe. La madera del techo crujía y se partía bajo su furia. Más rápido, el cofre debe estar debajo, gritaba el mayor. Debe estar lleno de joyas y piedras preciosas, jadeaba el del medio, con los ojos desorbitados. Yo quiero monedas de oro, muchas monedas de oro, soñaba en voz alta el menor. Un espeso polvo de adobe se levantó, cubriéndolos, pero no les importaba. El sol caía a plomo sobre sus cabezas, pero la codicia era un fuego que les daba una fuerza desconocida. Los vecinos, alertados por el estruendo, comenzaron a asomarse por encima de las cercas, con ojos incrédulos. ¿Por qué derriban la casa del viejo tan pronto?, preguntó uno. Ni siquiera ha terminado el novenario, murmuró una mujer, santiguándose. Estos muchachos no conocen el respeto, sentenció otro, chasqueando la lengua. Pero ellos no escuchaban. Seguían golpeando, rompiendo, demoliendo. No por obediencia, sino por la ambición que les quemaba por dentro. La casa que los había cobijado, ahora se quejaba con cada golpe. Toda la mañana se les fue en destrozar el techo y las paredes. A mediodía, el menor cayó rendido sobre los escombros. Estoy cansado, dijo, con dificultad. Levántate, flojo, le gritó el mayor. Siguieron hasta que el sol comenzó a bajar, pintando el cielo de naranja y púrpura. La casa ya no era más que un montón de ruinas. No quedaba ni una pared en pie. Los tres estaban empapados en sudor, con los brazos temblando por el esfuerzo. Quizás. No hay nada, murmuró el menor, al borde de las lágrimas. El viejo nos engañó, gritó el del medio, lanzando su martillo con rabia. Pero el mayor, terco, insistió, sigan. No pararemos hasta encontrarlo. Y entonces, un sonido diferente rompió la tarde. La barra de hierro, al golpear el suelo, chocó contra algo duro, metálico. ¡Clang! El eco resonó en el aire, seco y contundente. Los tres se quedaron congelados, con los ojos muy abiertos. ¿Oyeron eso?, susurró el menor. Es el baúl, gritó el mayor, recuperando todas sus fuerzas. Al fin, chilló el del medio, saltando entre los escombros. Con una desesperación renovada, comenzaron a escarbar con las manos, apartando tierra y piedras. Y poco a poco, emergió un cofre grande, de hierro, comido por el óxido y cubierto por la tierra de generaciones. Pesaba una enormidad. Lo arrastraron fuera del hoyo, jadeando, con el corazón latiéndoles a punto de estallar. Rápido, ábranlo, urgió el del medio. Rompan el candado, gritó el menor. El mayor levantó la barra de hierro sobre su cabeza y, con un golpe certero, hizo saltar el viejo candado. La tapa del cofre chirrió al abrirse, como un largo suspiro. Los tres asomaron la cabeza, conteniendo la respiración, listos para ver el brillo del oro. Y se quedaron en un silencio absoluto. Dentro no había oro. No había joyas. No había monedas. Solo había una simple tablita de madera. En ella, grabadas a cuchillo con una letra tosca pero clara, había unas pocas palabras. El mayor la tomó con manos temblorosas y leyó en voz alta para que el viento se llevara las palabras: ahora, construyan su propia casa. La mía ya se fue, y con ella, su vida fácil. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía haber aplastado hasta el canto de los pájaros. Los vecinos, que observaban a lo lejos, se taparon la boca para ahogar las carcajadas. Nos engañó, rugió el del medio, con el rostro rojo de ira.
Se burló de nosotros. Nos dejó. Sin nada, sollozó el menor, las lágrimas de codicia convertidas ahora en lágrimas de desesperación. El mayor apretó la mandíbula con tanta fuerza que sus dientes rechinaron. Viejo desgraciado. Hasta después de muerto se ríe de nosotros. Furiosos y humillados, abandonaron las ruinas de lo que fue su hogar, jurando no volver a pronunciar el nombre de su abuelo. Pero la vida es terca, y las lecciones del abuelo apenas comenzaban. Esa noche no tuvieron donde dormir. Al día siguiente, no hubo comida en la mesa. Sin casa y sin tesoro, no les quedó más remedio que lo único que siempre habían evitado, buscar trabajo. El mayor, tragándose su orgullo, se ofreció para cargar leña. El del medio, borrando su sonrisa burlona, pidió trabajo cortando trigo en campos ajenos. Y el menor, con torpeza, aprendió a guiar el arado. Al principio, trabajaron con rabia. Luego, por pura necesidad. Pero con el paso de los días, mientras el sudor corría por sus frentes y los callos aparecían en sus manos, algo comenzó a cambiar dentro de ellos. Sin decirlo en voz alta, empezaron a comprender. Comprendieron que nada valioso se consigue esperando sentado. Que el sudor en sus frentes valía más que cualquier oro que hubieran imaginado. Y que cada quien, con su propio esfuerzo, debe construir su propio techo. Y así, en las ruinas de lo que fue su hogar, los tres hermanos comenzaron a construir no solo una nueva casa, sino nuevas vidas. Entendieron que la verdadera herencia de su abuelo no era un tesoro escondido, sino la lección más valiosa de todas, que la vida, como una casa, se construye con las propias manos. Esta historia nos recuerda que a menudo, las lecciones más importantes no vienen envueltas en oro, sino en el esfuerzo, el sudor y la sabiduría de quienes nos aman lo suficiente como para dejarnos construir nuestro propio camino. Gracias por escuchar.